Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es miércoles 6 de octubre y estamos listos para compartir la lección con cada uno de ustedes. Así es, amor, qué maravilloso es poder contar con la palabra de Dios para alimentarnos cada mañana y lo mejor que podemos compartirla. Así que vamos a estudiar con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Cades Barnea, el título de la lección para el día de hoy. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Un espectro ha estado frecuentando las primeras partes del libro de Deuteronomio, el espectro de Cades Barnea. Esta desafortunada historia, como hemos visto, establece el contexto inmediato del libro de Deuteronomio y vale la pena analizarla detenidamente. Lee Número capítulo 14. ¿Cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías y cuáles fueron los resultados de su reacción? Ver también Deuteronomio capítulo 1, versículo 20 al 46. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habita en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan?
Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, y exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos por el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolo hasta Horma. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías y cuáles fueron los resultados de su reacción? Obviamente la reacción no fue la que Dios esperaba. Ellos, llenos de pánico y de temor, renegaron el hecho de que Dios los había liberado de Egipto para traerlos a morir en el desierto, pero olvidaron cada milagro y cada señal que Dios hizo delante de ellos, cómo los guardó en las jornadas que iban caminando en el desierto. Cada día el Señor proveía para ellos el alimento. Sus pies de tanto andar no se hinchaban, las sandalias no se gastaban, sus vestidos permanecían intactos. Ellos podían ver la mano de Dios haciendo milagros cada día, y aún así endurecieron su corazón y no creyeron a la palabra del Señor. Ellos se entristecieron tanto, lloraron, porque el Señor lo había traído a morir en el desierto. Se olvidaron de que Dios es un Dios poderoso, que tiene un plan especial para su pueblo y quería introducirlo en esa tierra que ellos no habían labrado, que ellos no habían trabajado. Era la promesa que Dios tenía para ellos, y aún así la despreciaron. Podemos extraer muchas lecciones importantes de esta historia, pero hay una que aparecerá nuevamente en el libro y también se puede encontrar en Números 14. Vamos a leer Números capítulo 14, los versículos 11 al 20. Aunque vemos a Moisés nuevamente en el papel de intercesor, ¿qué tiene de relevante su línea de razonamiento con el Señor en cuanto a por qué el Señor no debería destruirlos? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, y que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto.
Ahora pues yo te ruego que sea manifestado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué tiene de relevante su línea de razonamiento con el Señor en cuanto a por qué el Señor no debería destruirlos? Bueno, amor, aquí Moisés es muy claro. Él sabía que una de las labores primordiales del pueblo era ser una luz para el resto de las poblaciones alrededor, para el resto de las personas. Aunque el pueblo de Israel fuera el pueblo de Dios, fueran como los escogidos de Dios, no eran los únicos que Dios quería salvar. Dios deseaba salvar a todos. Y deseaba que el pueblo de Israel fuera esa luz, fuera la forma en que los demás pudieran conocerlo como ese Dios de amor, como ese Padre amoroso, el cual quería alcanzar a todos. Entonces Moisés se pega de esta parte y le dice al Señor que si los destruye, pues ¿qué pensarían los demás? Iban a pensar que era un Dios injusto o que había sido un Dios que no fue capaz con el pueblo. Así que Moisés llegó a amar tanto al pueblo que tomó el papel de Jesús de interceder por el pueblo y decirle al Señor que los perdonara por su gran misericordia. Muy bien, Moisés se metió por un punto muy importante. Le hizo recordar a Dios las mismas palabras que utilizó Jehová para presentarse a Moisés. Cuando Moisés le pregunta ¿quién eres tú?, el Señor le dice: yo soy Jehová, fuerte y celoso, tardo para ir y grande en misericordia y bondad. Ahora bien, el punto de Moisés es relevante. Porque si Dios destruye al pueblo, entonces ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la capacidad de Dios para hacer lo imposible? Pero si Dios hubiese destruido al pueblo, ¿qué hubiesen entendido las demás naciones? Uy, con Dios no se juega. O sea, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, de oportunidades, de poder, de grandes milagros, pero también es un Dios que ejerce justo juicio ante los pecadores. Entonces, esto no tendría nada de malo. Las personas temerían al Dios de los cielos porque castiga al culpable, al pecador. Ahora, no es un castigo arbitrario porque durante todo el transcurso del desierto Dios está concediendo oportunidades, Dios está ampliando su misericordia. Así que Moisés es astuto y le recuerda a Dios, por decirlo de alguna manera, que el propósito es introducir al pueblo en la tierra prometida. Ahora bien, noten algo importante. Sin embargo, Dios no pasa por alto el pecado del pueblo. Está bien, no los voy a destruir, no los voy a matar, pero todos perecerán en el desierto. Claro, y es que Dios aquí quiso dar la lección, por lo menos diría yo, amor, que a los hijos, para que se dieran cuenta que el pecado de sus padres no se pasaría por alto sin una consecuencia. Obviamente serían perdonados, sí, pero la consecuencia debían vivirla. ¿Y cuál era la consecuencia? Habían perdido el privilegio totalmente de entrar a la tierra prometida. Recordemos, hermanos, y no perdamos de vista algo. El pueblo tuvo tantas oportunidades. Hermanos, no perdamos de vista la historia de cómo el Señor tuvo paciencia con ellos. Pero es que se pasó de paciente. Y el pueblo insistía una y otra vez en no creer, en desviarse, en alejarse, en hablar mal del Señor, aunque el Señor estaba siendo tan paciente y tan amoroso con ellos. Muy bien, continuamos con la lectura. Piensa en lo que Moisés le está diciendo a Dios. Si haces esto, fíjate qué pensarán los egipcios y las otras naciones de la zona cuando se enteren. Este argumento es importante porque, en última instancia, todo lo que Dios había querido hacer con Israel no era solo por el bien de Israel, también lo era para la humanidad en su conjunto. La nación de Israel iba a ser una luz para el mundo, un testimonio por los antiguos sobre el amor, el poder y la salvación que se encuentran en el Dios verdadero, y no en los ídolos inútiles que estos pueblos adoraban. Sin embargo, como dijo Moisés, si eliminas a este pueblo, ¿qué sucederá entonces? Las naciones dirán: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto, como lo leímos en Números capítulo 14, versículo 16. En otras palabras, lo que vemos aquí es un tema que se encuentra en toda la Biblia.
la idea de que Dios debe ser glorificado en su pueblo, que la gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse en su iglesia a través de lo que Él hace mediante su pueblo. Por supuesto, su pueblo no siempre le facilita hacer esto, pero finalmente Dios será glorificado a través de sus actos en la tierra. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué está diciendo Pablo aquí y cómo se produce esto? ¿Cómo se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios en el cosmos? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí y cómo se produce esto? ¿Cómo se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios en el cosmos? ¿Qué papel tenemos individualmente para lograr esto? Bueno, hermanos, debemos tener en cuenta algo. Si bien es cierto que Dios está dirigiendo al pueblo para introducir una tierra prometida, para hacer de ellos una nación santa, un pueblo escogido, apartado para Dios, ¿con qué propósito? Con el propósito de que ellos anunciaran el mensaje de salvación que tenemos en Cristo Jesús a las demás personas, que Israel se convirtiese en una nación santa para salvación de otras personas. Me pregunto si Satanás estaba contento con esta idea. No, por supuesto, él estaba intentando estorbar el trabajo de Dios para apartar este pueblo para un uso santo, para un uso sagrado, e instigó a aquellos a quienes se le permitía entrar en su corazón con dudas, con críticas, con temores, con miedo, con desesperanza, con falta de fe en las promesas del Señor. Eso hizo que muchas personas se perdieran. Eso es muy importante, amor, que lo tengamos en cuenta. Nunca permitamos que nosotros seamos usados como instrumentos de Satanás. ¿Cómo hacemos eso? Cuando prestamos nuestros labios para la crítica de la iglesia, para lo que se hace en ella, cuando nosotros no estamos aportando nada positivo, pero sí somos fáciles para criticar, para hablar, para señalar. Recuerda, hermano, amigo que me escucha, no te dejes utilizar como un instrumento de Satanás, porque puedes traer perdición para tu familia, para la iglesia y para ti mismo. Y otra cosa, amor, no solamente en el contexto de la iglesia se puede aplicar esto. Querido amigo y querido hermano, muchas veces podemos caer en el juego de Satanás de quejarnos de nuestra propia vida. Ay, es que no, estoy tan enfermo. No, es que imagínate que en el trabajo, no, esto tan difícil, qué pereza. No, esto está muy maluco así. No, es que me ha ido tan mal. Esos comentarios, ¿qué van a hacer? Que las demás personas piensen, pues imagínate, cree en Dios, pero ese Dios no le puede ni ayudar en lo que está pasando en su vida. Se enfocan más en las situaciones difíciles que está afrontando que en las bendiciones que ha recibido de Dios hasta ese momento. Exactamente, y puede que nos pase muchas veces porque podemos estar agobiados por el trabajo, podemos estar agobiados por el estrés, eso nos pasa, a mí me ha pasado frecuentemente, pero debemos luchar y pedir a Dios en oración que nos ayude a cambiar nuestras palabras, que nuestras palabras, si no tenemos nada bueno que decir en ese momento, que mejor simplemente callemos y que le digamos nuestras quejas a Dios en oración. A Él es quien debemos decirle y Él podrá darnos solución, podrá darnos paz, podrá ayudarnos a ver la vida diferente. Pero los comentarios pesimistas no van a ayudar a nadie. Entonces es importante que tengamos en cuenta que también eso es una manera en que Satanás nos quiere utilizar para un mal testimonio a otras personas. En la experiencia de Israel en el desierto podemos ver la lucha cósmica entre el bien y el mal. Por un lado, Jesús guiando a su pueblo para hacer de él una nación santa, perfecta delante de los ojos del Señor, para llevar esperanza de salvación a otras personas, y por otro lado Satanás instigando a las personas, utilizando como su instrumento para ser piedra de tropiezo para otras personas. Y en medio de esta desobediencia y en medio de este pecado vemos la multiforme sabiduría de Dios, que se basa en el plan de salvación, en el amor que tiene Cristo Jesús por cada uno de nosotros al entregar su vida para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué papel tenemos individualmente para lograr esto? Yo pienso que la mayor lucha que nosotros tenemos es individual, es interna, y que nosotros debemos aferrarnos de la mano de Dios, como dice el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén.
Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.